cubanos online de cobertura digital. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de entrevistar a Pablo Francesco. ¿Cómo estás? Contanos, ¿de qué cargo ocupas acá en San Luis Digital? Yo estoy a cargo del área de producciones audiovisuales, que es un área que se encarga de registrar todo lo que hace la universidad. O sea, nosotros hacemos toda la parte audiovisual, sea programas de televisión, comerciales, institucionales, publicidades, todo lo que tenga que ver con una pieza audiovisual que se refiere a la universidad, lo hacemos nosotros. Videos, los concursos, todo eso. Las publicidades de San Luis Digital, en este caso, todo eso se encarga del área audiovisual, es la tarea, entre otras cosas. Acá en la feria, lo que hacemos es la cobertura de toda la feria, o sea, entrevistamos a todos los empresarios, entrevistamos a los representantes de los ministerios, entrevistamos gente, público en general. Todo eso después lo van recopilando, digamos. Sí, de hecho, en el momento ya vamos editando, por eso trasladamos las islas de edición acá en las cámaras. Está casi el equipo de exteriores completo acá, más las islas de edición, para poder ir editando los contenidos, los vamos subiendo online y los mandamos al canal 13, como para que la comunicación durante la feria ya sea masiva, ¿verdad? O sea, no es que esperamos a que termine para empezar a hacer nuestros contenidos, sino que durante la feria los chicos ya están grabando entrevistas, las editan y ya se publican, tanto en la web como en el canal 13. Fue un día. Sí, es una corrida bastante importante porque es como que estamos jugando siempre contra el reloj y eso nos demanda mucha atención. Las condiciones por ahí de las islas de edición no son las ideales, pero los chicos trabajando con auriculares se pueden concentrar bien en el trabajo y sacar que los productos sean interesantes. Bueno, a vos personalmente, ¿cómo lo ves a San Luis Digital? O sea, ¿y qué diferencia hay en esta sexta edición con el año anterior? San Luis Digital, yo ya es la sexta edición y estuve en la 6. Desde la primera. Sí. Y San Luis Digital es una feria bastante dinámica. Apunta dentro de lo que es la agenda digital a lo que ese año se quiere encarar como proyecto fuerte. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el proyecto fuerte que se viene es el Portal Puntano. Todos los trámites que se supone se pueden hacer en el Portal Puntano y todo lo que se va a poder hacer. ¿Sí? Ese es uno de los ítems. Otro pilar fuerte es la robótica, por ejemplo. Entonces, nosotros como audiovisuales también, si bien hacemos la cobertura general del evento, para que no se nos escape nada de todas las actividades que se hacen, también hacemos un fuerte hincapié dentro de esos pilares que son los más importantes de este año. ¿Cómo la veo la feria? La veo siempre renovada, siempre cambia, es muy dinámica. Entonces, además, la tecnología avanza todos los días, ¿no? Sí, la tecnología no es algo de año a año, es algo de semana a semana. Entonces, hay que tratar de estar al tanto, hay que informarse, hay que leer mucho. Hay que mirar, nosotros en este caso tenemos que mirar y escuchar mucho porque el mundo del audiovisual ha rotado muchísimo. Bueno, ustedes que están trabajando en esto lo saben. Sí, antes necesitabas una cámara grande para tener en el hombro y no cualquiera la tenía. Hoy, una persona con un mínimo acceso a una cámara de fotos más o menos digna puede registrar imagen y ya no estamos tanto apuntando a la calidad o a lo bonito que se ve el contenido, sino al contenido en sí. ¿Sí? Dependiendo que sea, obviamente. Cuanto más bonito mejor, pero siempre apuntamos a lo que rellena ese contenido. ¿Sí? ¿Hay ya algún dato oficial sobre la cantidad de gente que asistió a San Luis Digital? Yo no los tengo y no soy el indicado para dártelos. Sabemos que ha superado las expectativas. Año a año la feria parece que se supera. Se supera. Yo puntualmente no estuve 2 días en la feria porque, te cuento así de paso, el área estuvo nominada como mejor programa musical con un programa que se llama Música de Origen en el Martín Fierro del Interior. Y me tocó viajar a Misiones, anoche estuve en Misiones, así que estoy anoche fue la entrega del Martín Fierro, no ganamos, no tuvimos el Martín Fierro, pero estuvimos ternados, que no es menos importante porque se presentan miles de programas en todo el interior del país. Así que la terna ya fue algo. Entonces no estuve 2 días, así que no puedo tomar la dimensión. Hoy sí tomé la dimensión de la cantidad de gente que entró, que no se podía casi llamar. Y el público
gracias, Pablo. Gracias a vos. Esta fue otra entrevista para el Grupo Argos Online de Cobertura Digital.